dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Desbocados, el número 18. Acá estamos como todos los martes a las 11 de la mañana. No quiero, antes de empezar, mandarles un fuerte saludo a todos los poetas bahienses que anduvieron por acá o anteriormente cuando estábamos como columna dentro de otros programas. Con ellos me comuniqué personalmente en los últimos días y sé de la desolación y la tristeza que están viviendo, así que les mandamos toda la fuerza del mundo y ojalá la sociedad argentina vuelva a responder como siempre desde la solidaridad, porque desde los espacios públicos no hay respuesta desde los espacios gubernamentales. Bueno, hoy tenemos una invitadaza que ya pasó alguna vez por acá hace mucho tiempo. Es Romina Bertilegni, poeta chivilcoyana, Chivilcoy, acá nomás, nos queda a poquita distancia. Romina estudió letras en la Universidad de La Plata, trabaja como profesora en Instituto de Formación Docente de Chivilcoy, ciudad donde nació y vive. Es mamá de dos, Felipe León y Lila Elena, y escribe poesía desde hace 3 años, la que considera su medio, su canal, su liberación. Además de eso, Romina comenzó a hacer una gran difusión de poesía, lectura de poesía, fotos de distintos poemas a partir de la pandemia, así que se transformó en una gran divulgadora. Hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, Juli. Bienvenida una vez más acá. Ahora ya hemos mejorado la tecnología y nos vemos, porque antes no nos veíamos. Yo me voy a sacar los anteojos porque todos no sirven para ver de lejos. ¿Cómo? Ese día no se pudo grabar el programa tampoco. No o se sea, puede, ahora va a quedar. Ahora queda o queda. Ahora quedó el registro. Bien. Claro, eso fue en el 2020, 21. Y no me acuerdo, pero sí, más o menos, 2020, no, bueno, algo así. No, o por 2022, sí. por ahí me parece que fue. Bueno, ¿cómo estás? Porque te llamamos porque anda circulando por ahí Centro Fuera, que es tu primer poemario publicado y está en preventa en Halley Ediciones. Ahora vamos a ir hablando de eso, pero supongo que debes estar como... Recién parida. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las sensaciones? Extrañeza, viste que no sabes mucho qué hacer, cómo hacerlo, y esa sensación de, bueno, ya está. Hay algo ahí que está afuera y que hay que cuidar y hay que darle rienda para adelante. Así que no, es hermoso, es una sensación muy, muy extraña y vertiginosa muy bella. Y hermosa, supongo, ¿no? Totalmente, vertiginosa también, sí. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué me llevó tanto tiempo? Claro, digo, no voy a confesar tu edad ni nada, pero digo, ¿por qué esperar tanto tiempo para la primera edición de un poemario? ¿Viste que hay como cierta premura a veces por publicar, cierta fascinación por el mercado, ¿no? Como que, bueno, uno no tiene que perderse y entonces tiene que estar todo el tiempo publicando y editando. ¿Por qué esperaste tanto? A mí me costó un montón armar obra. En realidad me ayudó un amigo, Julián, Caballaro, que estuvo ahí con ustedes. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso. De alguna manera medio que me obligó. O sea, bueno, a ver, hay que publicar y está bien. O sea, todo estaba ahí, pero de alguna forma me costaba seleccionar. Me costaba también a lo mejor pensarlo para la publicación, porque eso también tiene toda una vuelta. Una cosa es cuando uno lo escribe y está en crudo y otra cosa es cuando tiene que ser publicado. Bueno, todo lo que vos también sabés con el hacer, digamos. Y cómo ponerlo a funcionar con otros, ¿no? Que, vos Exacto. Escribiste, esto me interesa, escribiste el poemario pensándolo como totalidad desde el principio, o fueron poemas que fueron apareciendo y de repente dijiste, uy, mira, este está en conversación con este otro poema?
yo armé un documento de Word con todo y empecé a agregar a gente, a amigos, amigues, en ese documento para que vayan leyendo y que me den, digamos, también su parecer. Y de ahí se fue, digamos, fuimos seleccionando de alguna forma. O sea, yo en conjunto con todas las Pero sugerencias en la que podían. escritura, en la primera escritura, no, eran poemas que iban Todo, apareciendo. todo, claro, todo lo que yo había escrito desde el 2022 hasta que armé ese documento. Y lo que quedó, digamos, fue obviamente seleccionado, hicimos una preselección, lo volvimos a leer y quedó así. Bien. De poesías varias, no fue como decir, bueno, escribo para, o sea, escribo esto para, que a lo mejor, bueno, eso también sucede para Sí, publicar ahora, escribo esto o y a sobre partir tal de... tema, ¿no? O sobre tal tema, bueno, abordo. Ujú, Exacto. Por una selección, sí, obviamente, teniendo en cuenta un hilo de alguna manera que creo que tiene que ver con la poesía en sí misma también y bueno, y con el hacer, ujú. digamos, Y con ahora, el hacer. después del poemario, ¿qué? Después del poemario, ¿qué? Y tengo que seguir publicando, decía. Yo quería. No, lo que pasa es que hay un montón, hay mucho, 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 hay como para hacer, si pensamos en poemarios, hay como para seguir trabajando sobre lo que ya está escrito y sobre lo que yo sigo escribiendo, que lo sigo, digamos, guardando y lo sigo. ¿Y te pasa eh, esto de estoy escribiendo ahora y siento que queda pegado al poemario anterior o ya estás no, en otra sabes cosa? que no, estoy como en otra cosa, sí. Ujú, De otra forma también aprendí mucho, yo creo que también tiene que ver con el trabajo de edición, a escribir de otra manera, entonces a los primeros, que quizás eran muy extensos y muy cargados, a estos que son más breves y más despojados, es como ujú, que me parece que hay otro sujeto poético, yo lo veo un poco así. ujú. Romy, ¿cómo empezó toda esta indagación en la poesía? Digo, ¿cuándo? Ya sé que estuviste acá, pero no, esto no quedó grabado. Así que Es voy a verdad, volver es a verdad. preguntar, ¿cuándo Muy empezó bien, este pandemia, interés por la poesía? en pandemia, en el 2020, comencé a hacer un taller con Valeria Sardi, Ujú, profe de la Facu, bueno, poeta. Ella en ese momento estaba, creo que sí lo sostiene, un espacio hermoso que se llama Mujeres, malditas mujeres que escriben, y era solamente de lectura. Y lo que hacía era, obviamente, gestó ese espacio para encontrarnos a leer ujú, poesía y bueno, y conocimos a un montón de poetas, conocí yo también a un montón de poetas, algunas ya, la mayoría obviamente que todas mujeres y disidencias, y así fue que empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a comprar, a leer, a hacer como todo un círculo y después a escribir. ujú. Y antes de eso apareció la literatura. Digo, vos estudiaste letras. Sí, ¿Y cómo se en te el ocurrió estudiar letras? Viste que es una carrera que no se le ocurre a no, cualquiera. y la verdad que, no sé, el otro día le decía a un amigo, ¿por qué no estudié contabilidad? No, Porque fue va a un ser amor, reemplazado por la IA y letras no. claro, un amor adolescente, yo creo, porque en realidad empecé a leer a los 15 y bueno, era lo que me gustaba hacer en ese momento y dije, bueno, me voy a estudiar letras. Y Ujú, en Chivilcoy no estaba el profesorado, me fui a La Plata, viví en la casa de Chivilcoy de La Plata, o sea, porque tampoco mi familia estaba en demasiadas condiciones económicas para poder sostenerme y así fue. ujú. Y ahí nos conocí. Y ahí nos conocí. Y ahí nos conocimos, hace tantísimo, nada, 3 segundos. Nada, nada. Romy, a los 15 algo te fascinó. ¿Qué recordás haber leído que dijiste, wow? Yo lo que leí, lo primero que leí, muy, muy, digamos, lo extenso, y que dije, esto lo tengo que leer todo, fue el Nunca Más. Ujú, Pero porque me enojé no me enojé, internamente me enojé con una profe que ahí nos tiró medio una teoría de los dos demonios, entonces yo, nada, habíamos leído el prólogo de Sábato y algunas cositas y bueno, eso fue lo primero que leí y ujú. después me hice socia de la biblioteca
leí Rayuela, ficciones, así como algunos de los argentinos, y después empecé a leer cosas que iba sacando de la Biblia, porque tampoco disponía en mi casa de una biblioteca. O sea que tu primer ingreso a la literatura fue como lectora, ¿no? Digo, te reconoces Sí, sí, primero como sí, lectora y muy totalmente. posteriormente como Sí. escritora. Yo decía que nunca jamás iba a escribir, o sea, me lo decía a mí, decía como que no porque ya estaba todo escrito, porque no porque como que creía que no iba a poder hacer esa tarea, era como que, y menos poesía. Ujú, Yo no. ujú. Romy, ¿y a lo largo de la carrera hubo algo que te disparó quizás la idea de escribir o todo lo contrario? No, no, la verdad que no. No hice talleres, no hice. Ahí tengo mi perrita que quiere entrar, que está golpeando la puerta. No hice talleres, no. Sí, obviamente iba a ver a mis amigos que escribían, Ujú, presentaciones, eso sí, pero no, la verdad que no. Me acuerdo que ujú. un profe nos dijo en una de las primeras clases que si queríamos escribir estábamos en el lugar equivocado, o sea que Claro, sí. no, que letras no era para escritores, sino que Ujú. era para otra cosa. Imagínate si hubiese estado abierta la carrera de escritura, Ay, qué hermoso. cuántos hubiésemos ido directo ahí y no a letras, ¿no? Si bien es una formación que te da herramientas, por supuesto, Sí, pero sí, hay que desacademizarse y esto es una tarea, ¿no? totalmente, sí, sí. Uno se arma, digamos, ay, una especie o sea, de rigidez, porque lees tanto que decís, va, yo decía eso, yo cómo voy a escribir si está escrito, Claro. si yo lo he dicho. Ujú. Y ahora como profe, vos trabajás en un profesorado, en el profesorado de lengua y literatura de Literatura, Chivilcoy. en el Eh, doctorado de inicial también, y de primaria. Ujú. Me voy a abocar más Sí. al de lengua y literatura, porque digo, esta vinculación entre la lectura y la escritura que vos quizás no encontraste en tu propia formación, ¿cómo la trabajás vos hoy como docente frente a futuros docentes? Digo, en Bien. definitiva, nos paramos enfrente de una clase y le decimos a un pibe, bueno, a ver, escribí un cuento, escribí un poema, ¿no? Sí, Y sin sí, como si ejercicio fuese de la propia algo. escritura. Claro, claro, totalmente. No, mi idea ahora como docente es, bueno, que las prácticas de escritura sean tan relevantes como las prácticas de lectura, o sea, que estén en el mismo, o sea, que tengan la misma importancia, y más la escritura creativa, que a lo mejor es Ujú. lo que menos, escritura académica siempre se hace, Claro. pero la escritura creativa siempre está como medio corrida. Ujú, Y ellos mismos no saben, y nosotros como profes no sabemos bien cómo llevarla al aula a veces, porque es esa idea de, bueno, y cómo se evalúa. Así que la verdad que nosotros laboramos un montón con la escritura creativa en el profesorado de lengua. No ujú, solamente yo, sino que otras docentes trabajamos siempre con la escritura de textos creativos. ujú. Esta doble mirada sobre la escritura, digo, vos escribiendo, ahora aparece tu primer poemario, Centro Fuera, por Halley Ediciones, ahí pueden entrar y a la preventa porque colaboran a la La edición, ¿no? edición, Son, claro, sí. ahora, Es la pre- buenísima promocionando cosas y sí. vendiendo cosas, me parece Bueno, es pero acá algo que estamos para que el resto de los poetas de Argentina, que muchos ven y escuchan este programa, te conozcan, pero también quienes están interesados simplemente en leer poesía, te mm, conozcan. Pero decía, esta doble mirada sobre la escritura, porque por un lado escribís y por otro lado la enseñanza de la escritura. mm, ¿Qué mirada te da? Porque son como dos lugares tan diferentes, ¿no? ujú, sí, sí. No sé, me encanta, me parece algo maravilloso, es como necesario, digamos. Bueno, en el caso de las materias que tengo en lengua, no son una de las más teóricas, e intento, digamos, y lo hago, hacemos bastantes prácticas de escritura, pero en los otros profesorados tengo muchos talleres y ahí es escribir todas las clases, o sea, una actividad de escritura, la corrección, la vuelta, digamos, que sea Ujú, la escritura como proceso, que tenga,
que de alguna manera me permita también conocer y entrar en su subjetividad. Y eso también me hace crecer a mí y me hace, o sea, pensar en mi subjetividad, en cómo yo me veo a través de lo que escribo. Bueno, Ujú. las palabras, ya sabemos que las palabras son maravillosas, pero que bueno, que son palabras, son objetos. Entonces, cómo nos decimos, qué decimos, de qué forma lo decimos? Ujú. Todo eso tiene que ver con la escritura. Mm. Y ver escribir a otro es muy, muy interesante. Y evaluarlo. Yo te voy a decir que voy a abrirle a mi perrita, Sí, ¿puede por ser? favor, no hay ningún Bien. problema, te esperamos porque ya, pobre perra, en cualquier momento toca timbre o llama por teléfono. Claro, a mí no puedo estar tranquila. Ahí está. No, no, Bien, está bien. voy yo. Te iba a preguntar, ¿no? En este trabajo sobre el lenguaje, ¿qué aprendiste? Aprendí que, Digo, sobre tu bueno, propio poemario, ¿no? El proceso. y esto que te decía, cuando yo empecé a escribir, bueno, las eran muy cargadas, eran quizás difíciles, o sea, difíciles para mí. Después cuando las leía o cuando las leía también en público, difíciles, pero porque a lo mejor, no sé, no con la intención de que sean difíciles y que no se entienda, sino porque habían salido de esa manera y no las había pulido, por así Ujú. decir. Y que creo que con menos siempre es más. O sea, bueno, esto que es lo que tiene la Ujú. poesía, digamos, esa posibilidad de densificar y de que Ujú. todo sea eh, dicho, digamos, de manera breve pero profundo. Pero Y poética, eso claro. poético, totalmente. A veces me pasó este fin de semana, no sé qué te pasa a vos, lo comparto, a ver Sí. si nos ayuda a pensar, que a veces viene alguien y te dice, che, pero estuve leyendo esto, pero es poesía, Sí, sí, ¿no? sí. Es difícil, me dicen. Qué difícil que es. Sí, o al revés, Eh, o es demasiado simple, demasiado demasiado simple. literal y Claro, también. A mí me ha pasado que, pero qué cómo complicado. detectamos cuando estamos frente a un poema? Es un gran debate, ¿eh? Y, No y pretendo es un que en esta conversación no, lo resolvamos, pero digo, ¿cómo detectás vos que estás frente a un poema y no a otra cosa? eso es muy complejo también. Sí. También tiene que ver con el criterio que uno tiene de lo que es la poesía y de lo que yo creo que tiene que ver con la trayectoria, con cómo uno vivió ese acercamiento a lo poético. O sea, desde mi formación, yo que empecé a leer poesía muy, muy mucho y muy variado a partir del 20 perdón, todo lo anterior eran tres, cuatro autores, Pizarnik, Girondo, o sea, los autores a lo mejor más conocidos, con una estructura poética determinada. Y bueno, sí, uno dice, es poesía, sí, pero es complejo, es un debate complicado. A mí no todo me gusta, pero bueno, eh, a veces cuando uno se mete en ese debate es como, bueno, pero, o sea, está argumentado, digamos, bueno, yo escribo poesía, Ujú. porque tiene esta estructura, porque tiene esto. Hay algo medular de la poesía que podés reconocer? Digo, que vos decís, bueno, para mí poesía es cuando tiene... ¿no? Igual la poesía siempre está en corrimiento, porque es muy Sí, difícil claro. definirla, pero digo, bueno, No, qué sé yo, ponele, en mi caso, para mí la poesía es siempre que haya lenguaje poético. sí, Podemos el lenguaje debatir tiene. largamente cuándo hay lenguaje poético y cuándo no. A mí me gusta mucho la forma, la estructura. Me gusta también, obviamente, no pienso en la rima, sí pienso más en el ritmo. Ujú. A lo mejor no en la disposición desde el espacio y demás, sí, pero no tanto, no es lo que más no es lo que más, en lo que más tengo, digamos, estoy Ujú. atenta, pero yo pienso que tiene que ver más con la construcción del verso, desde lo interno, desde lo gramatical. Quizás también ahí está un poco la formación Claro, académica, claro. sí, Eh, el cómo decir. ¿Qué estás leyendo en este momento?
de Ay, ¿qué estoy poesía, leyendo que en este no, momento? que no Empecé a estás leer. leyendo. Yo soy muy, no sé vos cómo sos como lectora, pero yo soy una lectora muy desastrosa porque no leo un libro a la vez y no leo una sola cosa, entonces voy como leyendo un montón de cosas y leo un cuento y después leo un ensayo y después leo poesía y bueno, y voy haciendo ese Ujú. salpicón. Pero debe también ser de una costumbre de nuestra formación, me parece. Sí. Estoy leyendo a Samantha Schweblin, Ujú. el librito El nuevo, buen mal. El buen mal, de poesía. No estoy con algo especial, específico. Mi librero me recomendó a Mircea Cartarescu, Ujú. el rumano, la poesía, no, obviamente su obra narrativa y es una belleza. Además es una edición que está en rumano y en español y entonces estoy como así Nosotras alucinada. tendríamos que vivir al lado, ¿me entendés? Para ir haciendo intercambios. Nosotros siempre dijimos eso. Con el Siempre librito decimos, de Sisu, que te acordás que decíamos, yo tengo ese sí. libro, yo quiero ese libro. Sí, 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 tenemos que vivir al lado. Ajá. Y de ensayo, La inteligencia de las flores, de Materlich, puede ser, que es, creo No lo que sé. es el mismo de la vida de las abejas. Ujú. Un ensayito sobre las flores, estoy así bastante conectada con la naturaleza. ¿La Me pegó, poesía ¿viste? ocurre en contacto, en tu caso, con la lectura o sucede en el estar atenta, alerta, No, ociosamente no. alerta, ¿no? Digo, con el ocio Sí, creativo. sí, a veces surge por algún sueño o alguna cosita ahí que escribí y eso es como el detonante. A veces no, a veces es algo que lo voy como pensando y después lo vuelco bueno, yo escribo en notas Ujú. en el celu. Sí. Lo pongo por ahí y lo dejo y después lo agarro y lo vuelvo a escribir o lo sigo, pero de algún hecho, de alguna situación vivida también, de alguna secuencia, de algo visto, sí, de alguna observación. Últimamente lo que me está pasando es que como estoy mucho más ermitaña, por así decirlo, estoy mucho más adentro, Ujú. bueno, presente que nos lleva, está buenísimo socializar y está buenísimo estar en comunidad, pero bueno, a veces también es necesario replegarse. Ujú. Como que estoy mucho más observadora nada, de las cosas sencillas de la Ujú. vida. Ujú. Eh, Volvamos a la edición de este Sí, primer poemario. Vos hablabas hoy del proceso de escritura, hablabas del proceso de edición, de la colaboración de otros a la hora de elegir qué iba a integrar este poemario y qué no. sí, ¿Y cómo fue llegar a la editorial? Digo, ¿te resultó complejo buscar editorial? No. no, súper sencillo, porque bueno, un poco también impulsada por Juli, que él ya había publicado, me comuniqué, les mandé cuando ya estaba, digamos, la selección hecha, el documento y dijeron que sí, que Ujú. no eso fue el año pasado, no para el año que pasó, sino para este. Y en marzo, ya cuando empezó, digamos, a moverse todo, ya salió. En Ujú. febrero, en realidad. O No, sea que ahora queda la tarea de mover centro afuera para claro. la preventa, tratar de que sean la mayor cantidad de ejemplares posibles y después llevarlo de la manito Y a sí, distintos lugares. ya está, claro, así es. Ya Ujú. cuando pueda caminar, ya puedo. Es como un baby, sí, sí, sí. Yo siento esa sensación así siento eso, de tener algo tan hermoso y tan frágil y tan todo Ujú. en las manos y bueno, ya está, Ujú. hay que ir ahora. Romy, vos hablabas hoy del repliegue frente, supongo, a momentos muy hostiles, ¿no? Al malestar de la cultura, diría Freud. ¿Cuál es la tarea de la poesía, si es que
tiene tarea, ¿no? ¿Por qué la poesía en un mundo así? Y yo creo que es fundamental todo lo que tenga que ver con el arte. O sea, obviamente con la música, con las pelis, es una trinchera, por así decirlo, me parece. Es un escudo protector y a su vez también una forma de rebatir o de combatir un poquito esta realidad tan terrible. Eh, sí, hay que de alguna manera nada, estar un poco bien de la cabeza y yo creo que la poesía ayuda a eso. Ujú. No sé, Nos ayuda un leerla, poco a la escribir, subjetividad, ¿no? A no sí, alienarnos tanto. totalmente. Y al sentirnos, o sea, es algo que tiene que ver con el goce y con el Ujú, placer y también es combativa y, o sea, tiene como, es un gran conjunto. ujú. Bueno, yo no me quiero demorar porque después siempre me retan, me dicen, ay, no leyó nada, ¿tenés algo ahí para compartirnos Ay, no de tengo este nada. nuevo poemario o algún inédito que tengas por ahí que digas, bueno, eh, Le di a Samantha, a ver si tengo algo por acá. Yo tengo un cuadernito acá, pero no sé si es este el que. Tengo también escrito en cuadernos, en cualquier lado. Voy a contanos, encontrar. mientras vas buscando, contanos cómo hacen los oyentes para ir a comprarte el libro Centro Fuera para Pueden Preven. ingresar a la página de Halley, Ujú, bueno, obviamente en Instagram es Halley, creo que es Halley Editorial, ujú, como el cometa, y está, digamos, una de las publicaciones que está en el feed, donde está mi foto, ahí pueden encontrar el link para hacer la compra. ujú. Si no, en mi Instagram, que es Romina Bertilegni, ahí también pueden encontrar el link. Ujú. ¿Seguís con la difusión de poesía en las redes sociales? Porque te vemos, Sí. pero contémosles a los oyentes que vos 2 por 3 lees algún poema, publicás alguna foto, También, decís, bueno, díganme una también. página de tal poeta y les tiro el poema. Sí, también, todo eso En está. dónde ven eso? Eso sí, ahora, antes ella, cuando inicié se llamaba Traficamos Poesía. Ujú. Y ahora está con mi nombre, Romina Bertilegni, pueden encontrar en Instagram Y en la página. Facebook. Y en Facebook también Ujú, porque está sincronizado, pero en realidad es porque va de un lado para el otro. No, ujú. este no es el poesía. ¿Vos me permitís que vaya a Por buscar el supuesto, cuadernito? por supuesto. El Busca cuadernito. tranquila. Bueno, estamos con Romina Bertilegni hablando de su nuevo poemario, Centro Fuera, que va a salir, está en preventa por Halley Ediciones, así que todos los que quieran pueden ir a Halley Ediciones o al Instagram de Romina Bertilegni y adquirir el ejemplar para la preventa y de esa manera colaboran a que los libros salgan es un problema muy puntual que están teniendo las editoriales, así que todos Sí, colaboramos a moverlos de esa manera a todas las editoriales, ¿no? Cuando están en totalmente, claro, preventa. porque es, Además tienen es, un precio tiene- reducido a los libros y demás. es costoso el papel y Ujú. todo, o sea, todo lo que ya sabemos que Sí, una cuesta hoy. editorial independiente hoy es una súper trinchera, un esfuerzo descomunal. Totalmente. Ujú. Sí, sí, genial, además maravilloso, Mariana, que es, bueno, con quien me contacté, amorosísima, o sea, una gran contención también y eso está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, te Bueno, escuchamos. A ver, léenos leo varios. uno que no está en el poemario, pero que tiene sus añitos también. Ujú. Vamos a ver, en algún momento quizás aparezca por ahí. Dice, te conocí en la tormenta. Traías una corona de espanto en la frente y las mejillas rosadas. La noche en la que el viento nos arrasó, predestinando este final absurdo. Los estorninos aún no se habían escondido. Las semillas de los plátanos corrían ligera. Sembraban vías muertas. Un relámpago en la calle. En ese instante me quisiste. Eterno resplandor que muda en noche triste. Así te recuerdo, resplandeciente y efímero, cruel y opulento. Entropía pura, un torbellino ardiente en una calle desolada.
Dos manos vacías, ¿dónde alojar el deseo? ¿Cómo hacer cuerpo el hastío? Tremendo, tremendo, tremendo. Romy, Este es ¿qué? de los larguitos. ¿Cómo? Este es de los larguitos, digo. Ese es de lo, sí, obvio. Romy, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que empieza a escribir? Que lea. No, no, hay que leer un montón y también, obviamente, bueno, hacer talleres es súper espectacular. Vos das talleres también y eso es muy motivador para quien a lo mejor no sabe Ujú, cómo empezar, bueno, el tema de la página en blanco. Yo siempre digo que no, mi tema con la escritura es que no puedo no escribir ahora, o sea, pero yo no escribía. Entonces es como, bueno, les recomiendo que si no pueden y si quieren hacerlo, que bueno, que busquen todas las estrategias posibles, un taller, bueno, la lectura, ejercicios, actividades, propuestas, un ujú, disparador, contactarse también con gente que escribe y que lee, compartir con el otro. Yo creo que todo también tiene que ver con el otro, con ujú, el otro, con la mirada y con cómo, o sea, porque lo que yo estoy haciendo ahora tiene que ver con que me leyeron, con que me escucharon, ujú, con que de alguna forma me sentí un poco más segura para decir, bueno, sí, ya está, o sea, esto sale y tiene que salir. ujú. Porque si no, si me hubiese quedado a lo mejor en esa de que no, porque me parece que no, porque lo tengo que, porque no es bueno, todos los juicios que uno hace también sobre sí mismo que bueno, que sabemos que, que no sirven. No, esa voz policíaca no funciona, no funciona. ¿Tenés más para leernos? Tengo más. A ver, uno que no está tan larguito, tan larguito. Yo ya no quería. ¿Tu poemario cuándo salió? No, todavía mi poemario exclusivamente no salió. Ah, Ya mira. falta casi nada, pero Ay, qué ahí va. bueno. Hay que hacer la presentación. Bueno, Hoy, ya ¿o llegará no? el momento. Viste que yo voy tranquila, en eso no, o sea, admiro a la gente que va editando y publicando. Yo soy como más lenta, mastico más, Bueno, viste todo. sí, está Eh, muy bien, está y muy bueno, bien. ahí vamos. Cuesta. Dice, ayer otra vez desbarullé un montón de hojas amarillas, a riesgo de que los pies se atierren. Cerré los ojos para ver el ruido. Craj, craj, craj. Ayer otra vez ocupé el centro de mi espacio sagrado. No erigí monumentos perennes, aún prima lo efímero. Segura la palabra es volátil, cuando no es un modo de acción. Pero en los universales solo se es lo que el pie a las hojas. Soñar el alboroto de un todo sucio únicamente para disfrutar del resquemor. En los posibles me escapo, en los fueron se encuentra en espera de la descripción solo eso, un conjunto de crujires espaciados, ni presentes ni futuro, solo eso. Este sí está en centro fuera, supongo, porque es como, No está en no, centro. ay, pero ¿por qué quedó afuera ese poema? ¿Por qué quedó afuera eso? No lo sé, porque era un montón. No, es un montón, un montón. No, no, hay mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ya vamos a hacer otros. Vamos a Bueno, hacer, les ya sé. recordamos a los lectores entonces que Centro Fuera lo pueden adquirir en la página de Halley Ediciones o en Instagram o en tu Instagram, Romina Bertilegni, buscan la publicación y ahí tienen el link para adquirirlo en preventa y obviamente apenas tenga fecha de Más barato. presentación, Y mandanos para ver si nos dale. podemos acercar por allá. Te agradezco muchísimo que hayas pasado una vez más. Esta vez queda grabado, queda en YouTube. Bueno, Va a quedar en el espectacular. YouTube de la radio y va a quedar en el canal de Desbocados. Así que te Hay agradezco registro. un montonazo y ojalá prontito nos Espero que esté encontremos. pronto por acá en Chivil o en Chaca. Claro, Estamos por cerquita. supuesto, estamos a nada. Te mando Ana, un abrazo inmenso. gracias. Otro besote para vos. Abrazos. Gracias.
Bueno, así cerrábamos el Desbocados número 18 con Romina Bertilegni y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana. Chao. Panadería El Alba. Contamos con facturas, budines, alfajores, tortas, chipá, bizcochitos y muchas cosas más. Nos encontrás en Almirante